Bienvenidos a esta nueva actividad académica. En esta ocasión vamos a conversar sobre la contaminación por residuos sólidos. Los residuos sólidos es una situación bastante preocupante en cada una de las ciudades. Las ciudades crecen, la población crece y por lo tanto la producción y generación de residuos sólidos también crece alarmantemente. Se define como un residuo sólido cualquier sustancia, objeto o material del cual su generador se desprende o tenga la intención o la obligación de desprenderse o de abandonarlo, ¿cierto? De acuerdo a la gestión de los residuos, los podemos clasificar de la siguiente manera. Residuos urbanos, que comprenden los residuos domiciliarios, residuos de barrido, poda y limpieza de áreas públicas. Los residuos hospitalarios, residuos generados por los centros de salud o aquellos que presenten características similares. Los residuos industriales, residuos generados por actividades industriales, agroindustriales y de servicios. Y los residuos especiales, residuos que se generan en algunas actividades que por su volumen o características deben considerarse en forma especial, como cubiertas usadas, baterías, aceites, etc. Aspectos básicos de la gestión integral de los residuos sólidos. Yo creo que es importante considerar algunas situaciones dentro de la gestión integral de los residuos. En primer lugar tenemos la prevención, a partir de una visión integral, incluyendo el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del residuo. La responsabilidad de quien genera los residuos, yo creo que es importante. La responsabilidad de la sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad de consumismo, yo creo que es importante tener en cuenta la generación de residuos. Sistemas sustentables y eficaces, adaptables a la realidad nacional, interrelación de sus sistemas. Mejora continua y concientización permanente, siempre deberá mejorarse. Hablamos de una mejora continua en los sistemas de gestión de los residuos. Yo creo que a todo nivel se ejercen esfuerzos para conseguir la mejora continua en la gestión integral de los residuos. Pero no solamente es función de autoridades de los municipios, sino también de la ciudadanía principalmente, que debe hacer conciencia de la generación de los residuos. La generación de los residuos generalmente, si nosotros empezamos a hacer una gestión integral, deberíamos empezar con la clasificación en la fuente, ¿no es cierto? Para hacer una gestión integral. La clasificación, el transporte, ¿no es cierto? El reciclado, la reutilización y luego la disposición final. Entonces yo creo que es importante conocer la gestión o las etapas que comprende la gestión de los residuos. Obviamente que para ello necesitamos una estrategia, ¿no es cierto? Dentro de la estrategia tenemos evitar la generación. Yo creo que en lo posible debemos evitar generar cada vez más cantidad de residuos. Obviamente, a través de la conciencia, de la concientización, vamos a utilizar, minimizar, haciendo una reutilización o un reciclado. La valorización de los residuos que han sido separados para reciclado tienen un valor agregado. Aquellos residuos que ya no es posible recuperarlos, darles un tratamiento para hacer la disposición final. Esta disposición final obviamente va a ser en lugares estratégicos, en rellenos sanitarios técnicamente establecidos, ¿no es cierto?, para estos fines. ¿Qué tipos de residuos sólidos se reciben en los rellenos sanitarios? Son domiciliarios, de la vía pública, de poda, barrido de calles, ferias y mercados, industrias y comercios no autorizados, de la construcción, limpieza de bocas de tormenta, alcantarillados, pilas y baterías, que no incluyen las de plomo y las ácidas. Es importante que el ingreso y control de los residuos que ingresan al servicio de disposición final o rellenos sanitarios esté controlado, ¿no es cierto?, para llevar los registros respectivos. Y obviamente debe tener un diseño técnico.
Dentro de estas actividades técnicas está el pesaje de los residuos para saber qué cantidad de residuos se recibe diariamente y cuál es la capacidad del relleno sanitario. Dentro de las etapas de la gestión de residuos tenemos la descarga, distribución y compactación de los residuos, obviamente con control técnico. Entonces tenemos la descarga, ¿no es cierto?, que debe ser de forma técnica, la distribución para la disposición final en el relleno sanitario y la compactación. Muy importante tener en cuenta las etapas, ¿no es cierto?, y las actividades que de estas se derivan. Obviamente estamos hablando de un relleno sanitario diseñado técnicamente. En volúmenes pequeños, en ciudades pequeñas, la gestión de los residuos es menos compleja. Las pilas y baterías es un residuo que debe considerarse algo especial y que su disposición final tiene asimismo que ser considerada de forma especial para su disposición final. No se pueden mezclar con los residuos comunes. De la disposición final de los residuos que no pueden ser reciclados y luego de la compactación aparecen los famosos lixiviados, que no es otra cosa que el líquido que se genera por la compactación o a través de las aguas lluvias, pero debe estar previsto los canales de recolección de estos lixiviados. Obviamente, mientras menos lixiviados se produzca, será mucho mejor, ya que los lixiviados pues son muy complejos de tratarlos. El camino a un relleno sanitario. Para esto debemos pensar en minimizar el volumen. Siempre y cuando podamos, hay que minimizar ese volumen. Hacer una impermeabilización del lugar donde se va a hacer la disposición final. Una cobertura con arcilla. Minimizar la generación de lixiviado, ya que, como decíamos, es un compuesto muy complejo para hacer el tratamiento. Obviamente hay que dar un tratamiento de lixiviado, un monitoreo de las aguas subterráneas, control del residuo que ingresa, control de las emisiones, especialmente el gas metano. En esta lámina tenemos la secuencia de la gestión integral de los residuos sólidos. Decíamos que empezamos con la minimización en el origen, en la fuente. En lo posible debemos minimizar. La segregación en la fuente, la separación, muy importante. Esto lo vamos a lograr a través de concientización y sobre todo mucha educación. La recolección, la segregada. Obviamente si se hace una separación en la fuente, la recolección asimismo debe ser segregada para que ese trabajo no sea en vano. El transporte, el aprovechamiento y reciclaje. Todo el material que pueda ser reutilizado y valorado se debe utilizar. Y finalmente tenemos la disposición final de aquel residuo que ya no se puede utilizar. Eso es lo que he querido comentarles sobre la contaminación por residuos sólidos y espero tenerlos en una próxima actividad. Muchas gracias.